Bueno, pues vamos al mensaje de esta mañana. Voy a leer un versículo, está en Efesios capítulo 3, versículo 7, pero no creo que lo busquéis porque hay varios textos que vamos a leer. Para no entretenernos, yo lo leo, doy la cita y luego si queréis la buscáis. Efesios capítulo 3, versículo 7, dice el apóstol Pablo: por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo. Mira lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que servir al Señor es un privilegio que además le ha sido dado por gracia. Una cosa que se da por gracia es una cosa inmerecida. Pablo está reconociendo que no es digno de ese privilegio, pero que Dios se lo ha dado por gracia. Y no solo por gracia, sino además, dice, con el gran poder de Dios. Y es que los privilegios no los puede conceder cualquiera. Un privilegio lo tiene que conceder aquel que tiene la autoridad para darlo. Y en la obra de Dios, el único que tiene autoridad para conceder ese privilegio es Dios mismo. ¿Sabemos lo que es un privilegio? Voy a explicar brevemente la etimología de la palabra privilegio. La palabra privilegio viene del latín privilegium y es una palabra compuesta de otras dos. Privi viene de privare. Y privare es una cosa, a que la sabéis, una cosa privada, una cosa que no es para todos, una cosa particular. Y legio viene de legales, de ley. Entonces, privilegio es una ley, una norma que se da no a todos, a algunos. ¿Y quién puede dar esa ley? Alguien que tenga autoridad. Por eso, Pablo decía, el privilegio de servir al Señor me lo ha dado con todo poder Dios, que es quien tiene la autoridad. La pregunta o el título del mensaje de hoy es: ¿quiénes tienen el privilegio de servir en la iglesia? ¿Quiénes lo tienen, hermanos? ¿Lo tenemos todos? ¿Qué dice Dios? Dios dice que aquellos que son añadidos a la iglesia por haber recibido a Jesús como Salvador, por haber creído, por haberse arrepentido y creído en Él, son añadidos a la iglesia, son miembros de ese cuerpo al que se compara la iglesia y por lo tanto les es dada un ministerio, les es dada una función de ese cuerpo. Entonces podríamos decir que aquellos que no pertenecen a la iglesia, perdonadme, pero no lo digo yo, no tienen el privilegio de servir al Señor. Solamente los que mediante el bautismo han sido añadidos por Cristo a ese cuerpo que es la iglesia, son los que tenemos el privilegio de servir a Dios. Bueno, pero vamos a ver una cosa. Entonces, si tú eres miembro de la iglesia, has dado testimonio, eres creyente, has sido bautizado, ¿necesariamente tienes el privilegio de servir a Dios? Quiere decir que cualquiera de los que son miembros de la iglesia podría decir: yo quiero predicar, es que a mí me gusta mucho predicar y yo sirvo para predicar. O podría alguien decir: oye, yo soy un buen músico, soy un buen guitarrista o toco el piano que no veas, mira, ya verás, yo quiero estar en el grupo de alabanza. ¿Podría, hermanos, pedir a alguien? Ya sabemos que si no forma parte de la iglesia, no. Pero si es de la iglesia, ¿podría, hermanos, decir esto? Pues mira, no necesariamente. Y no necesariamente porque, mira, en primer lugar, mira lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, está diciendo Pablo escribiendo a los romanos, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, mira bien, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, pues vamos a ejercerlo. Es decir, no se trata de hacer lo que a mí me gusta. Yo puedo tener unas cualidades, unos dones naturales que he recibido y que a lo mejor los he ejercido socialmente, en mi trabajo o donde sea, pero no necesariamente esos son los dones que debo de utilizar en la iglesia. Porque para el ministerio que Dios me encomiende,
en función de las necesidades de la Iglesia, yo formo parte de ese cuerpo, soy un miembro específico y entonces tengo un cometido específico que no lo asigno yo. No es de mi apetencia, es el que el Señor quiere. A través del Espíritu Santo, Él reparte esos dones. Lo que yo tengo que averiguar es el don que el Señor me reparte. El don porque me capacita para poder ejercer ese ministerio. Por lo tanto, no se trata de hacer lo que a mí me guste, sino lo que el Señor quiera. Y así todo podríamos decir, pero cualquiera puede ejercer el ministerio, cualquiera que es miembro de la Iglesia puede ejercer un ministerio, tiene el privilegio de ejercerlo. Pues tampoco, hermanos, no necesariamente, porque se deben de cumplir, aun siendo de la Iglesia. Queda claro que si estamos fuera de la Iglesia hay algún problema que nos lo impide. Luego, si hay un problema que lo impide, ya verás que no puedes ejercer el privilegio. Pero aun siendo parte de la Iglesia, no necesariamente tienes el privilegio de servir en la Iglesia, porque debes de cumplir unos requisitos. Y lo vamos a ver en la Escritura, hermanos. Es un texto que en alguna ocasión ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo y lo vamos a analizar un poquito. Está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1. Si queréis buscarlo, porque es conveniente, vamos a hablar un poquito de este texto, y sí que es conveniente que lo tengáis a mano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1, dice así. Hay un problema que se plantea en la iglesia de Jerusalén, y nos dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, la iglesia está creciendo, sabemos que el día de Pentecostés nace la iglesia y ya hay 3.000 personas conversas, era una iglesia ya desde el principio grande, pues seguía creciendo, qué bien, ¿no? Y dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Hay un problema? Pues vamos a solucionarlo. ¿Cómo lo soluciona? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No podemos, es que o hacemos una cosa u otra, llega un momento que no podemos hacerlo todo. Eso de estar corriendo de aquí arriba, como yo me ha tocado hacer esta mañana, es un poco complicado, ¿no? Decía Carolina que a veces vamos cojeando, y es verdad. Pues ese problema se encontraron los discípulos que estaban realizando ese trabajo y dice, no es justo. No podemos con todo, pues vamos a solucionarlo. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues vamos a buscar hermanos de entre vosotros a 7 varones, con 7 ya será suficiente. 7 varones, pero mira, no cualquiera, no 7 varones que forman parte de la iglesia, no necesariamente eran cualquiera, sino que habían unos requisitos que se piden para que esos varones sean escogidos. Tenían que ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A esos varones les vamos a encargar este trabajo. Hermanos, primer requisito, de buen testimonio. Bueno, puedes pensar, pero si era para servir las mesas. Si para servir las mesas lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué tiene que ser de buen testimonio si no va a predicar? Mira, cualquiera que ejerce un trabajo en la iglesia, por sencillo que a nosotros nos parezca, tiene que ser de buen testimonio. Aunque nos parezca que es un trabajo insignificante, que ya veremos que no lo es, pero aunque nos parezca en nuestra mente carnal que lo es, por nuestras valoraciones que hacemos, tiene que ser de buen testimonio. Y la razón es bien sencilla. Cualquiera que tiene un ministerio en la iglesia es una persona visible. Quien está sirviendo a las mesas es alguien que se ve, es alguien que se mueve. Y si esa persona es de mal testimonio, mancha la iglesia. Si ya muchas veces, sin trabajar en la iglesia, solamente con que digamos que somos cristianos y vean que hay mal testimonio, ya nos van a juzgar. Mira, y dice que es creyente. ¿Cuánto más alguien que está en la iglesia participando activamente de una actividad, sea cual sea? Si es de mal testimonio, no solo él mancha su vida, sino que mancha a la iglesia. Mancha el testimonio de la iglesia por tolerarlo. Porque si no tiene buen testimonio, es que vive en pecado, es que hay pecado en su vida. Y entonces, si la iglesia permite eso, la iglesia es cómplice de ese pecado. Mira, un ejemplo. Vamos a suponer un joven que el sábado, ayer por la noche, estuvo bailando y bebiendo. Y hoy domingo, esta mañana, viene aquí y se pone a alabar al Señor.
Si no, predica la palabra, ¿no? Se pone a alabar al Señor, se pone a tocar la guitarra, se pone a tocar el piano porque sabe hacerlo. Si tú sabes que anoche estuvo ahí, ¿qué pensarás de él? ¿Qué pensarás de ese joven que ha estado bebiendo, que ha estado bailando y que el domingo por la mañana viene a alabar al Señor? Quiero ser santo. ¿Cuántas mentiras decimos en la alabanza? Sin darnos cuenta o no queremos darnos cuenta, ¿no? ¿O qué pensaríamos de una maestra de escuela dominical que vive con una pareja que no está casada? Lo cual sabemos que es un pecado. ¿Qué ejemplo sería para esos niños? ¿Qué ejemplo estaría dando a esos niños? ¿Qué coherencia habría con lo que esa persona está enseñando? ¿Y qué pensarían los padres de ese niño que está siendo instruido en la palabra de Dios y quien le está instruyendo vive pecando contra la palabra de Dios, hermanos? ¿O qué pensaríamos de una persona que intenta evangelizar a los niños, por ejemplo en el Splai, que son niños, en principio que no son creyentes, y que tenemos que evangelizarlos, tenemos que integrarlos en la iglesia, tenemos que enseñarles lo que significa creer y pasar a formar parte de la iglesia, si esta persona solo viene a la iglesia los domingos por la mañana? ¿Cómo podría esta persona enseñarle a esos niños lo que es la iglesia? ¿Qué ejemplo le estaría dando? Hermanos, rotundamente no. No es lógico, no debe de ser así. Por lo tanto, quien no tenga buen testimonio no puede disfrutar del privilegio de servir en la iglesia, aun cuando forme parte del libro de membresía de la iglesia. En segundo lugar, dice que tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Bueno, ¿y esto qué es lo que es? ¿Qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Como creyentes, sabemos que estamos sellados con el Espíritu Santo. Todos los creyentes hemos sido sellados por el Espíritu Santo, luego tenemos el Espíritu Santo. Pero tener el Espíritu Santo no quiere decir que estemos llenos del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos da un mandato, es algo que depende de nosotros. El darnos el Espíritu Santo depende del Señor, a través de nuestra conversión, pero el ser llenos del Espíritu Santo depende de nosotros. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, mirad, sed, manda el Señor, sed, es un mandato, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver que somos llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa llena es una cosa donde ya no cabe nada más. Tú tienes un vaso de agua y cuando dices este vaso de agua está lleno, es porque está a rebosar. Mientras quepa agua, eso no está lleno. Entonces lo que nos está diciendo, el mandato que nos está dando la palabra del Señor, es que tenemos que llenarnos a tope. Nuestra vida tiene que estar llena. ¿Y eso cómo se consigue? ¿En qué consiste? Bueno, cuando un borracho está lleno de vino, ¿a qué lo distingues? ¿En qué se distingue un borracho? ¿En qué se distingue una persona que está llena de vino? Pues que la borrachera guía su vida. Mira las tonterías que hacen los borrachos. La conducta de un borracho es vergonzosa. Si él se viera, supongo que a lo mejor no se reiría tanto de lo que ha hecho, pero realmente es vergonzoso ver a un borracho por la calle, ¿no? Cuando decimos que una persona está llena de envidia, ¿qué estamos diciendo? Que se está dejando dominar, que se está dejando gobernar por la envidia. Y es una persona infeliz. Es una persona que lógicamente no puede estar gozosa porque tiene envidia, la envidia le motiva o le lleva pues, a sentirse mal. Pues estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, no os embriaguéis con vino, es estar bajo el dominio, no del vino, bajo el gobierno, no del vino, bajo la influencia, no del vino, bajo la influencia, bajo el gobierno, bajo la dirección del Espíritu Santo. Mientras en nuestra parte haya algo que no esté gobernado por el Espíritu Santo, podemos tener el Espíritu Santo, pero no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Llenos es a tope, que no quepa más. Y para eso toda nuestra vida tiene que estar sometida al Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo le tenemos, pero nos dice no contristéis al Espíritu Santo.
a veces le contristamos e impedimos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Impedimos que el Espíritu Santo nos gobierne. Pues estar llenos del Espíritu Santo es que nuestra vida esté gobernada, dirigida totalmente por Él. Es habernos negado a nosotros mismos, hermano. Es dejar nuestras opiniones. Es lo que nos pide el Señor Jesús cuando nos convertimos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De lo contrario, hermanos, mientras que esto no ocurra, no puede estar llena del Espíritu Santo. ¿Y sabéis lo que ocurre cuando en la iglesia damos un ministerio a alguien que no está lleno del Espíritu Santo? Pues que nos va a crear conflictos, nos va a crear problemas, hermanos, va a crear malestar. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, está en comunión con la iglesia, canta, no dice palabras malsonantes, dice la Escritura que cantad entre vosotros, tener armonía, tener comunión. Eso es fruto del Espíritu Santo. Pero cuando alguien no está lleno del Espíritu Santo, y lo hemos visto, hermanos, dará problemas en la iglesia. Será individualista, se envanecerá del ministerio que está haciendo, habrá muchas consecuencias. En general, dará conflictos, generará problemas. Por eso, si no estás lleno del Espíritu Santo, no puedes gozar del privilegio de servir en la iglesia. Y el mandato de sed llenos no solamente dice llenaos del Espíritu Santo y ya está, no. La palabra que se traduce por sed llenos es más bien id siendo llenos. Porque hoy puedes estar lleno del Espíritu Santo. Todos hemos tenido momentos en nuestra vida álgidos espiritualmente hablando, pero también bajones. Entonces, lo que nos está diciendo es id siendo llenos. No solamente sed llenos, vigilad y ir siendo llenos, que no vayáis vaciando. Porque en cuanto hagáis según qué cosas en vuestra vida, el Espíritu Santo no estará lleno, irá bajando y vosotros tendréis parte de control. En cierta ocasión puse un ejemplo, hice un estudio hace muchos años acerca del Espíritu Santo y llené un vaso donde había dentro arena, una piedra y lo llené de agua y dije, mira, ves, ya no cabe más, este vaso está lleno. Pero no era verdad, hermanos, no estaba lleno, no cabía más porque la piedra y la arena estaban ocupando parte de ese vaso. Cuando tú quitabas la piedra, cuando tú quitabas la arena, veías que el nivel del vaso bajaba. Entonces podías echar más agua. Nosotros no estaremos llenos del Espíritu Santo mientras haya algo de nuestra vida que esté todavía gobernada por nosotros mismos. No podremos ser llenos. Parecerá que ya no cabe nada más. Sin embargo, no estaremos llenos hasta que no eliminemos, hasta que no erradiquemos cualquier rincón de nuestra vida que no queramos entregar al dominio, al control del Espíritu Santo. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, no estamos capacitados para servir en la iglesia. Tercer punto, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios, llenos de sabiduría. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que tener títulos? ¿Tenemos que haber ido a la universidad? No, hermanos. La sabiduría a la que se refiere es la sabiduría de Dios. ¿Y sabéis cuál es el principio de la sabiduría, verdad? Porque lo dice la Escritura, ¿no? Lo dice en Proverbios, pero también hay un salmo que lo dice. Dice el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y añade, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es muy curioso este versículo. Esta semana, yo no recuerdo la noticia exactamente, sabéis que me gusta mucho ver las noticias porque me gusta estar al corriente, y hablaban de alguna pelea que ha habido con una persona, que esta persona se vanagloriaba de que a él los Mossos de Escuadra no le iban a detener, porque decía que era el chivato. Y se atrevió, creo que, a herir a 2 personas en un bar, y además, efectivamente, era un hombre muy conocido, era un individuo conflictivo, lo conocían en todo el pueblo, pero no tenía miedo, no tenía temor de la justicia porque le cogían y ya estaba en la calle enseguida. ¿Qué es lo que ocurre? Que una persona que no tiene miedo no deja de pecar, no deja de delinquir. Si tú no tienes temor de Dios, no tendrás temor si en tu vida hay pecado, te dará igual. Ya te lo justificarás. Seguro que te lo justificas, porque claro, como creyente no podemos decir vivo en adulterio y esto no es pecado, ya buscarás alguna excusa. Pero no tienes temor, porque si tuvieras temor no vivirías en pecado. Por eso tenemos que temer a Dios.
No temes a Dios cuando le obedeces, pero el temor te va a apartar del mal. Cuando tú tienes temor de pecar, entonces te apartas del pecado y obedeces a Dios. Por eso dice, mirad la sabiduría, el principio de sabiduría es el temor a Dios, pero añade, buen entendimiento tiene. Sabio es, ¿quién? El que practica sus mandamientos. Ahí está la sabiduría, hermanos. Si no hay temor de Dios, no hay temor de apartarse del pecado. Por lo tanto, sí tenemos que temer a Dios si le desobedecemos. Claro que si le obedecemos, no, hermano. Si le estamos obedeciendo, si nos hemos apartado por temor del pecado, podemos estar confiadamente. Pero cuidado, hermanos, hay que temer de desobedecer a Dios. Porque las consecuencias son graves. Lo veíamos en el discipulado, me parece que la semana pasada. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y decíamos, seguro que si tú vas por la calle y alguien te atraca y te amenaza con matarte, seguro que tienes miedo, es normal. Seguro que sí, ¿no? Pero dice Dios, no temáis a los que matan al cuerpo y no pueden hacer nada más. Más bien temed a aquel que puede echar vuestra alma al infierno. Y a ese, hermanos, le tememos menos. Tememos que alguien nos atraque por la calle, es lógico. Y no tememos que Dios nos mande a la condenación eterna. Pues si vivimos en pecado, hermanos, no te engañas. Puedes vivir engañado, pero vas a ir a la condenación eterna. Por lo tanto, hermanos, tres cosas. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, de esa sabiduría divina. Y yo ahora quiero llamar vuestra atención sobre algo que ya había comentado. Esto se le está exigiendo, se está pidiendo a aquellos que han de servir las mesas. Y podemos pensar, pero si servir las mesas lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué tanta exigencia? Bueno, hermanos, porque servir a las mesas era algo importante. En la iglesia de Jerusalén se había generado un conflicto. Los conflictos en la iglesia son malos, generan problemas, generan disensiones, discusiones, mal testimonio. Y lo que aquellos hombres tenían que hacer era solucionar ese problema de la iglesia. Luego no era cosa sencilla, era una cosa importante. Pero hay algo más, hermanos. Mira, en principio, yo quiero destacar algo. Si leéis el capítulo siguiente, estamos leyendo esto en el capítulo 6, la elección de estos 7 varones. Pero si leéis el capítulo siguiente, aparece Esteban, uno de los que fueron elegidos para servir a las mesas. Conoceréis el texto. ¿Sabéis una cosa? Esteban era un fenómeno como predicador. Era un buen predicador. Lo veis en el capítulo 7. Estaba predicando y le apedrearon. Tan buena era la predicación, hermanos, que fue capaz de redarguir las vidas de aquellos que estaban escuchando y que no soportaron ese mensaje, porque no, el mensaje cuando es el evangelio como tiene que ser, es duro. Y le apedrearon y le mataron, hermanos. Y estando a punto de morir cuando le estaban apedreando, Esteban se arrodilla y ora a Dios pidiéndole que no les tenga en cuenta ese pecado. ¿Lo veis? Hermanos, alguien que servía a las mesas, alguien que era un buen predicador, mira el testimonio que dio. Imagínate que hubiera sido al revés, que hubiera dado un mal testimonio, ¿no? Pero fíjate que Esteban podía haber dicho, cuando le eligieron para las mesas, podía haber dicho, hey, un momento, esperad, que yo soy predicador. ¿Sabéis cómo predico? Predico muy bien. Yo sirvo para predicar. Las mesas que sirva otro. No dijo eso. Y era un buen predicador, pero no dijo eso. ¿Sabéis por qué? Porque su actitud, su llenura del Espíritu Santo, su sabiduría y su buen testimonio le capacitó para entender que aquello era necesario, era lo que debía de hacer. Aquello era a lo que era llamado. Respetó la iglesia, hermanos. Respetó la decisión de la iglesia. Nosotros muchas veces, hermanos, decimos que respetamos a la iglesia hasta que no surge un problema. Entonces ya no nos gusta la iglesia, cogemos la puerta y nos vamos. ¿Sí o no? Bueno, allá cada cual, porque es la iglesia del Señor. Claro, pero es la iglesia del Señor mientras todo va a mi gusto. En cuanto ya no va a mi gusto, me da igual lo que la iglesia diga, hermanos. ¿Cuántos de los que han dejado a la iglesia han cumplido con lo que dicen los estatutos de venir aquí a la asamblea y decir por qué se van? ¿Cuántos conocéis? Yo ninguno. Y mira que se han ido. No están llenos del Espíritu Santo, hermanos. Podrán poner mil y una excusas. Ignoran que solamente Cristo añade a la iglesia y que Él te añade una iglesia para que estés ahí, no para que te busques la que más te gusta, por más excusas que tú pongas.
Si el Señor no te pone en una iglesia, entonces tú no perteneces a la iglesia, aunque estés en el libro de membresía. Y cuando el Señor te pone de verdad en la iglesia, te pone para un ministerio. Ahora tú coges y te vas. Ya no estás cumpliendo. Ah, mira, tú que tenías el privilegio, entonces es que no eres digno. Pues mira, hermano, Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Y era un buen predicador, pero cuando la iglesia le eligió para servir a las mesas, no dijo, no, eso es muy poco para mí. Yo soy predicador y puedo ser de más bendición predicando. No dijo eso, se sometió. Ahora, ¿no será que Esteban se dio cuenta de que predicar y servir a las mesas eran igual de importantes? ¿Lo habéis pensado? ¿No será que Esteban no vio predicar como un privilegio mayor que el servir a las mesas? Vamos a leer un texto, 1 Corintios capítulo 12. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fueran predicadores, ¿dónde estaría el resto del cuerpo? ¿Dónde estarían el resto de miembros? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Es una unidad, hermanos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, escucha esto, hermano, lo voy a volver a leer, no quiero pasarlo por alto. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, aquellos que parecen más insignificantes, son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Así pues, ¿quién es más importante en la iglesia? ¿Qué hubiera pasado si la iglesia de Jerusalén no se resuelve el problema de la alimentación hacia las viudas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría, hermanos, si esto estuviera sucio? No hay nada en el cuerpo que te sobre. No hay miembro más importante. O espérate un momento. ¿Qué miembro te sobra de tu cuerpo? Venga, coge un hacha y te lo cortamos. Renuncia. ¿Hay algo en tu cuerpo que no te guste? Que digas, mira, me sobran, tengo dos ojos, me sobra uno. Tengo 2 manos, me sobra uno. ¿Te sobra algún miembro de tu cuerpo? Tampoco sobra ningún miembro en la iglesia, hermanos. ¿Y por qué es más importante uno que otro? No, hermano, tú no quieres prescindir de ningún miembro. La iglesia tampoco puede ni debe prescindir de un solo miembro. Luego entonces vamos a desechar esa idea de nuestra mente carnal que probablemente está motivada por el orgullo. Es que predicar es más visible. A mí me gustaría predicar, me lo han dicho. No, yo esto no, a mí me gusta predicar, yo sirvo para predicar. Eso es orgullo, hermano, eso es querer buscar los sitios de mayor visibilidad. ¿Por qué? Porque en el fondo tú no buscas servir a Dios, tú buscas la vanagloria de que te digan, uy, qué bien predicas, uy, qué bueno eres, uy, qué peligrosas son estas personas, hermano, aquellos que, a pesar de que la Escritura dice que nada hagáis por contienda ni vanagloria, buscan el reconocimiento. Si yo tuviera que buscar el reconocimiento, a mí que me han insultado, me han llamado de todo y me han intentado pegar varias veces, hermanos, ya no estaría aquí. No busques nunca reconocimiento en la iglesia. Lo vas a tener, y más grande del que tú te crees, pero que no sea eso lo que te motive. Bueno, llegados aquí, hermanos, una reflexión. No sé qué hora es. ¿Es muy tarde? Es que no sé si empezar a cortar ya o... ¿Qué hora es? Bueno, como nos quedamos a comer. La 1, Bueno, lo procuraré decir deprisa, pero es importante, hermanos. ¿Por qué entonces hemos caído en el error de dar trabajos, de dar ministerios a personas que no cumplen estos requisitos? ¿Por qué lo hemos hecho, hermanos? Porque es bueno reconocerlo, arrepentirnos y pedir perdón al Señor y a la Iglesia por haberlo hecho. Porque deberemos de corregirlo si creemos que no es así. Pues hay 2 razones, básicamente. La primera, hermanos, es que en alguna ocasión nuestra mente carnal se ha impuesto a lo que la palabra del Señor nos dice. Y hemos confiado más en nuestros pensamientos, en nuestros criterios, en nuestras opiniones, que lo que la palabra del Señor nos manda. Y hemos dicho, este hermano, si le damos un ministerio, seguramente le vamos a animar. Verás cómo viene más a la iglesia,
a ver si así se integra, porque no está integrado. Mira, este hermano ni se ha enterado de la intención que teníamos. Y al final, pues muchos ya no están, se han ido. Así que eso no sirve, hermanos, es engañoso. La palabra del Señor dice, mira, el que me quiera seguir a mí, la razón es negarse a sí mismo, arrepentirse, por supuesto, negarse a sí mismo y estar dispuesto a tomar su cruz cada día, es decir, a morir por mí, como hizo Esteban. ¿Alguna vez habéis comprado algo que no queríais porque había un regalo que sí queríais? ¿Os ha pasado alguna vez? Sabéis que dan muchos regalos, ¿no? A mí me pasó una vez, hace muchos años. ¿Sí? ¿Os ha pasado? ¿Sí? A mí me pasó una vez y me llevó un chasco que no veas. Mira, hace muchos años, cuando el teléfono móvil, era el principio de la telefonía móvil, era un teléfono que solo servía para llamar, no había internet, de hecho no tenía ni altavoz, o sea, tenía las teclas allí para marcar y alguna pantallita pequeñita, y llamabas por teléfono y ya está. Y yo vi en un kiosco una revista, no recuerdo de qué revista era, pero en la portada de la revista decía, si compras esta revista te regalamos un manos libres. ¡Uy, manos libres! Eso era fabuloso. Habían coches, los coches más modernos llevaban ya el manos libres instalado. Oye, un teléfono, pues manos libres, fíjate, manos libres, si tiene que costar más que la revista, ¿no? Y yo compré la revista. Claro, la revista venía en un plástico, venía precintada, ¿no? No sé si habéis visto las revistas que vienen con un plástico. Y claro, pues solo podía leer la portada. Cuando llegué a casa, abrí la revista y empiezo a abrirla y por dentro decía que había una condición. La condición era que me tenía que cambiar de operador. A mí eso no me interesaba. Claro. Qué engaño, ¿verdad? Qué manera de engañar. Pues mira lo que te voy a decir. Cuando un hermano que no cumple esas condiciones, si no cumple las condiciones es porque hay pecado en su vida, ¿sí o no? Porque si no, si es creyente y no hay pecado en su vida, está capacitado. Entonces, si a un hermano estamos diciendo que le queremos animar, es porque no anda bien, porque no reúne esos requisitos. Si tú a ese hermano le das un ministerio intentando animarle, lo que estás haciendo es engañarle. Le estás haciendo que siga la iglesia por una causa equivocada. Estás comprando la revista no porque te interesa la revista, sino por el premio, por el manos libres. Y al final eres cómplice de su pecado. Ese hermano va al infierno. Perdona, pero va al infierno. No sigue a Cristo como Cristo manda. Y nosotros somos cómplices de eso, porque en lugar de decirle, hermano, no, tienes que cambiar de actitud, tienes que dejar ese pecado, tienes que arrepentirte y entonces serás digno de servir en la iglesia. En lugar de hacer eso, le animamos ¿a qué? ¿A que siga pecando? ¿A que siga haciendo lo que está haciendo? Mira, un texto que lo hemos leído muchas veces, pero yo hace tiempo que no lo leo. Lo voy a leer ahora. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mira bien, muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué podemos decir? Te serví en la iglesia, me ofrecieron este ministerio y yo no renuncié, toqué el piano, alabé, fui profesor de escuela dominical, hice esto, hice el otro. Pero entonces el Señor les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando tú cojas la revista y le quites el plástico y leas, te encontrarás con que el Señor te dice esto. Y te darás cuenta que has vivido engañado. Y el problema es que te habremos engañado nosotros. Si nosotros somos cómplices de eso. Esto es grave, hermano. Por eso que nadie se molesta, hermanos. Pero yo no quiero que vayas al infierno contento porque hayas estado sirviendo al Señor. Y luego cuando le digas, pero Señor, si estuve haciendo eso, te diga, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacía tiempo que no echaba fuego, ¿verdad, Carolina? Pues me han pedido que dé un mensaje acerca del privilegio, y es un privilegio servir al Señor. Hemos dado 2 ciclos anteriores. Y esto es lo que hay, hermanos. Hay otra razón por la cual también podemos ofrecer trabajo a aquellos que no cumplen estos requisitos. Nos ha pasado esta mañana que vemos que hay necesidad y no hay obreros. No hay obreros. A veces decimos, bueno, pero es que si no hace este hermano, ¿quién lo va a hacer? Y nos pasa. Y caemos
en el error, porque la Biblia no dice que esto sea una excusa para dar el trabajo que no es digno de servir en la iglesia, de decir, bueno, no tenemos más remedio porque esta persona, este hermano, se lo sabe hacer, pues que lo haga. Cuidado con esto, hermanos. Mira, si este problema ya existía en la iglesia, desde el principio, ya fíjate que Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Orar. ¿No es la iglesia del Señor? Pues que el Señor provea de obreros a su iglesia. Que esa sea una inquietud y un tema más por el cual oremos. Porque es la iglesia del Señor. Pero no podemos rebajar los requisitos que el Señor pone, porque entonces no estaremos haciendo una buena obra. Tengo aquí un ejemplo que lo traía bien preparado, pero no quiero alargarme, y es que esta es la parte que le tocaría al Señor, proveer para su iglesia. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, a la iglesia. Y John Wesley fue un hombre, se dice de John Wesley que, así como los reformadores, al principio, sacaron a relucir la doctrina, la palabra de Dios, John Wesley se dice que fue quien auténticamente supo ponerla en práctica. Y es que la característica de este siervo del Señor, de este hermano, fue que creó lo que se llamaban los grupos de santidad. ¿Qué es esto? Vamos a poner un ejemplo. Los núcleos ya estaban inventados. Lo puso Wesley para discipular. Y él mismo se dio cuenta que esto ya se hacía en la iglesia primitiva. Así que él creó unos grupos de discipulado que duraban 2 o 3 años. Y quien no quería participar de esos grupos de discipulado no podía pasar a formar parte de la iglesia. De esta forma se les enseñaba a los conversos, se les enseñaba bien, se les enseñaba lo que era la iglesia, lo que era servir al Señor. Se les discipulaba 2 o 3 años. ¿Qué hizo Cristo con sus discípulos? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿3 meses? No. Esto mismo es lo que hizo Wesley. Y hubo un avivamiento en la iglesia tremenda. Pregunto, hermanos, vamos a tener que corregir algo. Mirad, este año yo estoy muy contento, porque tenemos varios grupos de discipulado. Y llevamos, pues, 4 o 5 meses. Es un discipulado que no está mal. Y es un discipulado esencial para quien quiera pasar a formar parte de la iglesia. Si no, como hacía Wesley, el que no lo haga no puede formar parte de la iglesia, porque no sabemos, tiene que conocer un mínimo. Pero ¿sabéis una cosa? He llegado a la conclusión de que es poco tiempo. Hay muchas más cosas que enseñar. En ese discipulado faltan cosas como el servicio. Bueno, muchas cosas más. Y creo, hermanos, que tenemos que corregir. En Efesios 4 se nos dice que el Señor pone pastores, evangelistas, maestros, profetas, etcétera, en la iglesia, para preparar a los santos, para perfeccionarlos y prepararlos para la obra del ministerio. Pregunto si no tendríamos nosotros parte de culpa en no haber discipulado convenientemente. No, es una pregunta que me hago y yo la tengo contestada para mí, pero la trataremos. Yo creo que la tenemos que tratar y tal vez corregir. Sería la parte que nos toca a nosotros. Creo, hermanos, que tenemos una responsabilidad mayor de discipular a la iglesia y que tenemos que hacer. Quiero ir acabando, hermanos. Después de lo que estás escuchando, es posible que alguno de los que estáis aquí estéis pensando, pues yo estoy sirviendo al Señor, estoy sirviendo en la iglesia y no soy digno porque hay esto y lo otro. Voy a dejar de hacerlo. Ahora ya no voy a servir más porque no debo. Según lo que esta mañana se está diciendo, no debo. También puede haber otro hermano que diga, ay, menos mal, yo ya sabía que no era digno y por eso no estoy sirviendo al Señor. Mira, si hay alguien que piense de cualquiera de estas dos maneras, déjame que te diga una cosa, o los dos os equivocáis. La solución no es esta. No te voy a predicar de la parábola de los talentos, pero creo que la conoces. Ya sabes lo que le dijo al que no dio fruto, ¿no? Por lo tanto, no pienses que esa es la solución. La solución es corregir, hermano. Y si en esta mañana puede parecerte duras estas palabras, que creo que estoy justificando bien, que son de la Escritura, que no son mías, es para que cambies. Es con el objetivo, hermanos, de que te sientas redarguido y, por favor, no me apedrees como a Esteban. La idea es que te redargullas y cambies. Y has de saber una cosa. Servir al Señor es un privilegio, pero no es tarea fácil. Por eso, los que estáis sirviendo al Señor, no os desaniméis. Ánimo, adelante. No busquéis la vanidad del reconocimiento ni nada. Es muy duro. Renunciar al pecado, los que queráis servir al Señor, pero saber que el trabajo es duro. Mira,
decía Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice, Dios os ha concedido, hermano que perteneces a la Iglesia, Dios os ha concedido el privilegio de confiar en Cristo, por eso eres salvo, por eso tienes el Espíritu Santo, ¿no? Pero mira, añade, y también te ha concedido el privilegio de sufrir por Él. Es que servir al Señor, hermanos, es tener el privilegio de sufrir por Él, porque el servicio al Señor es duro. Y eso lo sabe Pablo. Cuando Pablo está escribiendo esto, está en la cárcel. Y mira lo que añade. Dios os ha concedido también el privilegio de sufrir por Él. Así que tendréis los mismos problemas que yo he tenido. Está en la cárcel, ha sido apedreado, casi le dejan muerto, ha pasado hambre, le han despreciado. Así que tendréis los mismos problemas que yo he tenido. Y ya sabéis muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo. Así que servir al Señor, hermanos, hay que prepararse, porque si tampoco decimos esto, alguien puede pensar que servir al Señor es jauja. Claro, los que buscan vanidad seguramente pensarán eso, y no es así. Pero eso no quiere decir que eso nos tiene que desanimar. Al contrario, hermanos, servir a Cristo y sufrir por su obra es un privilegio que no todos pueden decir que lo tienen. Solamente los que hemos confiado en Él se nos concede ese privilegio. Y es que mira lo que ha hecho Dios por nosotros. Hablábamos del amor de Dios. Mira hasta qué punto nos ha amado Dios. ¿Qué harías tú por una persona que te ha hecho un gran favor? ¿No estarías agradecida y te esforzarías por servirle, por manifestarle tu agradecimiento, por darle esto, darle lo otro? ¿No estarías dispuesta a sacrificarte por él? Y lo harías muy a gusto. ¿Por qué? Porque has entendido hasta qué punto esa persona te ha amado y hasta qué punto esa persona ha hecho bien en tu vida. ¿Y quién más bien ha hecho en nuestra vida que el mismo Señor, que ha dado su vida por nosotros? Así que sufrir por Él es un privilegio, hermanos. Es poder manifestarle nuestra gratitud. Estamos sirviendo en la Iglesia. Pablo renunció a todo. Todo lo tuvo por basura. Y pasó todo lo que pasó por servir a Cristo, por agradecimiento a Él. Así que, hermanos, piensa en eso. Servir al Señor es duro. Pero es un privilegio poder manifestarle nuestro agradecimiento de esa manera. Por lo tanto, ¿cumples los requisitos? Si no los cumples, cúmplelos. No es tan difícil, ¿eh? Es renunciar al pecado y entregarte al Señor. Dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida y temer de pecar. De manera que eso es lo que tienes que hacer. Y una última cosa, y con esto termino, una cita. No penséis que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro sacrificio va a ser en vano. No va a ser en vano. Mira la promesa de nuestro Señor. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa es la promesa del Señor, no mi promesa. Yo no te puedo prometer nada. Pero eso lo promete tu Señor, mi Señor, quien nos salva, quien nos ha añadido a la Iglesia. Así que, hermano, hermana, renuncia al pecado que hay en tu vida para que seas digno de servir al Señor, para que seas digno de gozar de ese privilegio. No te atrevas, no lo hagas, hermano, de quedarte tranquilo pensando que como no eres digno no voy a servir al Señor. Recuerda lo que te he dicho antes, la parábola de los talentos. Recuerda que el siervo, aquí tienes tu talento. ¿Tú me lo diste? Mira, ahí lo tienes. Recordar lo que le pasó. No te quedes tranquilo en esta situación. Así que arrepiéntete, confiesa tus pecados y goza del privilegio de servir al Señor. Que el Señor te bendiga. Amén.